Ya en la mañana Yuilan despertaba, mientras miraba que su habilidad de descanso había subido a nivel máximo. Erta llega rápido donde el prota, y pregunta si escucho bien, que si tiene la habilidad al máximo, ya que es algo que ni ella ha logrado. Yuilan se da cuenta que algo anda mal con la habilidad, y no es lo que parece ser. Interrogando a Erta. Ella solo responde que cada vez que sube de nivel una habilidad, lo va haciendo más OP. Mostrándole los requisitos requeridos para evolucionarla. Yuilan se queja de los requisitos, ya que algunos de ellos no los puede encontrar en la Tierra, y los monstruos de tercera clase son difíciles de manejar para él, ya que sube muy lento de nivel. Erta no responde, pero en sus pensamientos, ella dice que su subida de nivel es lenta debido a sus habilidades, y solo ha sobrevivido por esas habilidades rotas que él tiene. Y que otros cambios causará él, cuando llegue a la cima. En la cocina, Yuilan desayunaba tranquilamente, hasta que en las noticias se habla sobre el monstruo que anteriormente derrotó el prota. Ya que mientras las demás personas discutían su parte del monstruo, el cuerpo de este desapareció, junto con las personas. Muchos especulan que se debe a una mazmorra. Pero Yuilan no lo cree. Erta comenta que el leopardo estaba muerto. Pero que en algunos casos la posibilidad es casi nula, pero hay veces que nace otro monstruo de su cuerpo. Yuilan confirma esto, ya que él miró una sombra gigante alejarse. Y se culpa por no quedarse a desmantelar todo el cuerpo, y así las personas que ayudó no habrían muerto. Ya que según los cálculos de Erta, el nuevo monstruo es de clase 3. Yuilan se levanta, y de forma positiva dice que si el oponente usa sigilo, él no puede perder. Erta lo llama el maestro del sigilo. Pero le dice que tiene razón, ya que el monstruo al tener su habilidad de sigilo, puede que todas sus demás estadísticas estén reducidas. Con esto dicho, Yuilan estaba a punto de ir a su taller, pero recuerda que tal vez necesite ayuda, recordando que tiene el número de Emperatriz. Cuando está a punto de llamar, Erta lo detiene, y le dice que sería mejor llamarla desde otro teléfono. En la cabina telefónica, Yuilan marca el número, y del otro lado un celular suena. Emperatriz contesta, preguntando quién era. Y a lo que el prota responde que, eras Usain Bolt. Emperatriz se alegra al oír esto, preguntado qué necesitaba. Yuilan le responde diciendo que, si miro las noticias, ya que no fue una mazmorra la que desapareció el cuerpo, sino otro monstruo. Emperatriz escucha lo dicho, y contesta que esto es muy peligroso, y que lo contacte por cualquier novedad. Yuilan cuelga, y se va a su taller. Ya en el taller, él miraba los materiales que podía usar, para crear armas para luchar contra el nuevo monstruo. Él crea arpones, y cuerda, que al final encanta. Y estos serán usados para herir, e inmovilizar al monstruo. Nuevamente en la cabina telefónica, Yuilan hablaba con Emperatriz, pidiéndole que tenga cuidado con el monstruo, ya que este mostró signos de inteligencia, y que no se preocupe por buscarlo, ya que él vendrá a ellos. Ya que buscará venganza de las personas que mataron a su madre. Yuilan caminaba hacia el sitio donde derrotó al monstruo anterior. Cuando llegó, él clavó una estaca gigante en el suelo, la cual estaba conectada a los arpones que creó anteriormente. Él solo espera a que el monstruo apareciera, mientras hablaba un poco con Erta. El monstruo que era igual que el anterior, un leopardo gigante aparece, y rápidamente Yuilan toma el arpón, y lo lanza, clavándose en el cuerpo del leopardo. El leopardo rugió muy furioso. Él ataca con sus garras a Yuilan, pero este lo esquiva y se aleja. El leopardo no pudo seguirlo, ya que era retenido por el arpón. En la distancia Yuilan lanzó otro arpón, que se incrusta en el leopardo. Este ataca nuevamente con sus garras. Pero Yuilan lo bloquea con sus muñequeras, pero estas se rompen al final. El leopardo continuaba atacando con sus garras, mientras Yuilan seguía lanzando sus arpones. Esto continuó durante un tiempo. Hasta que un carro se acerca, y era Emperatriz. Que carga un rayo, y lo lanza al leopardo. El cual golpea al jaguar. Emperatriz baja del carro, y se acerca a Yuilan, donde estos se saludan, y se preparan para luchar.
El leopardo estaba siendo detenido por varios arpones. Yuilan continuaba lanzando más. Emperatriz pide al prota que lo distraiga por unos minutos para que así ella pueda cargar un ataque más poderoso. Yuilan asiente y continúa atacando. Mientras que el leopardo intentaba herirlo, pero sin ningún progreso. Yuilan en las veces que esquivaba los ataques, este cae sobre el coche, donde le entregan un rifle, que puede usar para distraer al leopardo. Este muy feliz lo toma, diciendo que no se preocupen, que él puede usar la mayoría de las armas del mundo. Emperatriz miraba su reloj, para ver el tiempo que faltaba para lanzar su ataque. Mientras Yuilan se dirigía hacia el monstruo, mirando como un arpón había caído, alabándose a sí mismo por su creación. Yuilan dispara al monstruo. Y para sorpresa de todos, este disparo hace un gran daño. Ya que dominó por completo la habilidad de disparo, lo cual le da buffs de daño. Erta miró el daño causado por el disparo, preguntándose si esto se debe a las habilidades de Yuilan, ya que un rifle normal no infligiría ese daño. Yuilan disparó hasta la última bala. Él se lanza para tomar la cuerda del arpón. Y Emperatriz da aviso que el hechizo está listo, y lo lanza. Este impacta en el leopardo, y al mirar su cuerpo herido estaba a punto de huir con su habilidad de sigilo. Pero Yuilan aparece en el aire con un arpón, que lo lanza, y da en el ojo del leopardo, el cual lo deja tendido en el suelo, temblando de dolor. Yuilan aprovecha esto, y con la cuerda lo deja inmovilizado en el suelo. Mientras Emperatriz se acercaba a él. Yuilan pregunta que si hacen una fiesta. Con Emperatriz aceptando. Se muestran ventanas flotantes, confirmando que el equipo fue creado. Lo cual hace feliz a Yuilan, ya que era su primera vez en un equipo. Él se acerca al leopardo, y con su arpón ataca su cabeza, matándolo al instante. Inmediatamente aparecen las ventanas flotantes con la experiencia ganada. Indicando que subió al nivel 38. Lo cual a ambos les provoca dolor de cabeza, debido al gran número de experiencia recibida. Yuilan comienza a desmantelar el cuerpo del leopardo, de forma triste, ya que daña la mayoría de la piel. Pero mira que tenía una piedra de maná, lo cual le devuelve su felicidad. Emperatriz se acerca y le pide al prota que le diga su nombre, ya que es muy raro seguir llamándolos Yugein Bolt. Yuilan se lo dice, y hablan sobre la repartición de los materiales, a lo que Emperatriz dice que la mayor parte será de él. Ya que ella solo ayuda un poco. Y también que no cualquiera puede desmantelar un monstruo sin dañar los materiales, ya que ese es el trabajo más difícil del mundo. Después de repartir el porcentaje del material, Yuilan continuó desmantelando al monstruo. Diciendo a Erta que mantener relaciones sociales es muy difícil. Llegaron 2 camiones, los cuales se llevarían los materiales de Emperatriz. La cual al final le dice a Yuilan que disuelvan el equipo. Con este en su mente preguntándose qué hizo mal. Emperatriz al mirarlo así, le dijo que era porque ella era débil y que solo sería una carga para él. Pero que continuara fortaleciéndose para estar a su nivel. Los cuales se dan un apretón de manos. Emperatriz estaba por marcharse, pero regresa y le pide a Yuilan si le podría dar su número de teléfono. Yuilan piensa que puede confiar en ella, y así él le da su número. Emperatriz se marchó en el carro en el que llegó. Y Yuilan se quedó atrás muy feliz, ya que es el primer número de una chica que tiene agregado. Ya en su taller, Yuilan miraba los requisitos faltantes para evolucionar su habilidad, y el único problema que veía eran los trolls. Ya que no hay ninguno en la tierra. Pero Erta le dice que esté tranquilo, que en la tierra está aumentando el maná y que pronto aparecerían. Y otro consejo que le dio fue que no se le ocurra comer la carne de los monstruos o beber su sangre, ya que es extremadamente venenosa. Yuilan asiente y piensa qué cosa hacer con los tendones y músculos de los monstruos. Él los coloca en la llama eterna, donde consigue una goma gigante súper elástica. Y dice que con ello hará un pilar búnker. La cual es un arma que se carga con pilares gigantes, como una ballesta. Y su poder es extremadamente alto. Él comienza a realizar los planos, y después con los materiales que tiene disponibles, lo comienza a crear. Él lo termina, y lo prueba, ya que agregó 3 fases de carga. Pero le toma demasiado tiempo cargarla. Siendo en la fase 1, tarda 2 segundos. En la fase 2, tarda 10 segundos.
Y en la fase 3 tarda hasta 2 minutos. Pero al intentar esto muchas veces, se le aparece un bonus de recarga rápida de 20% más rápido. Y una vez terminado todo esto, comenzó a crear nuevas trampas para las mazmorras, las cuales les entrega a los ángeles. Y Erta le dice que solo necesitan 8 más, ya que, si crea más trampas, las mazmorras que son naturales de la tierra quedarán abandonadas y esto tendrá la consecuencia de que se creen más monstruos para compensarlo. Y puede que de todos estos aparezcan un super jefe poderoso. Un ángel habla y le pide a Erta que controle mejor a Yuilan, ya que es un peligro, y es mejor que haga su trabajo de controlarlo. Erta se molesta mucho por lo dicho. Ella con su maná crea una espada, y le dice al otro ángel, que él solo se encargue de su trabajo. Y ella hará lo mismo. Todos los demás miraron cómo Erta apuntaba su espada contra el otro ángel, y se acercan para calmarla. Los ángeles en la noche se marcharon, para instalar las demás trampas. Erta pedía perdón a Yuilan por lo anterior acontecido. Ella continúa que los ángeles como seres superiores, superaron todos sus sentimientos personales. Pero no soporto cómo amenazaban la existencia de Yuilan, ya que, aunque él se tenga en una evaluación muy baja, él es muy increíble en cuanto a talento y habilidad, y no quiere pensar qué pasaría si quisiera retar a Dios. Ya nuevamente dentro del taller, Erta le comenta las recompensas que recibirá, por completar su misión de creación de trampas para la mazmorra. La primera es el acceso a una mazmorra, donde podrá obtener un nuevo tipo de metal para sus armas y armaduras. Ellos caminaban por las calles, que estaban muy desoladas. Esto le traía recuerdos a Yuilan, de cuando se quedó solo. Pero ahora es diferente, ya que aún hay personas que se quedaron para enfrentar a los monstruos que atacan a la humanidad, y ahora ya no está tan solo como antes. Llegaron a la entrada de la mazmorra, donde aparece un anuncio que no puede ingresar, debido a que no cumple con el nivel necesario. Él reclama a Erta por esto, y pide que lo arregle. Erta de forma fácil accede al sistema y autoriza su entrada. Donde ya dentro de la mazmorra Yuilan se emociona por cómo se ve por dentro. Erta explica cómo aparecen los monstruos, siendo que estos spawnean en zonas abandonadas o con recursos para su medio ambiente. Y al final termina diciendo que todo el nuevo metal que necesita está en los monstruos de esta mazmorra, por lo que deberá arrancarles el corazón para obtenerlo. Mientras Yuilan le dice que, si no pudo haber dicho eso desde el principio. Yo quiero un héroe, esperaré por un héroe hasta el amanecer, muy fuerte será.